presenta. Libramiento de Chimaltenango, que costó 451 millones de quetzales, ya presenta deterioro. La obra fue inaugurada hace menos de un mes por el presidente Morales. Empresa a cargo del proyecto informó que a finales de mayo concluirán los trabajos. Ministerio Público allana Palacio Nacional de la Cultura en la diligencia que duró cerca de 5 horas. Investigadores secuestraron documentos que serán analizados por un posible nuevo caso de corrupción. Sandra Torres denuncia por femicidio a 6 editores de El Periódico, medio que no podrá escribir ni publicar nada acerca de la candidata presidencial de la UNE, quien alega ser víctima de tratos denigrantes, despreciables y despectivos. Edificio Balser, que fuera propiedad de expresidenta Roxana Valdetti, pasa a formar parte de los bienes del Estado. Inmueble sirvió de pago de honorarios de la exfuncionaria al abogado Mario Cano. Belice y Guatemala acudirán ante Corte Internacional de Justicia para someter conflicto territorial entre ambos países. Presidente Jimmy Morales se pronuncia luego que beliceños avalaron el sí en consulta popular. No existe amor más puro que el de mamá y no existen ofertas tan grandes para agradar a mamá como las de Agencias Guay. Agencias Guay presentó. Buenas noches, gracias por sintonizar a esta hora la tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Hoy jueves 9 de mayo estamos listos con todo el equipo. Mi nombre es María Luisa Gómez, nuevamente la bienvenida y aquí vamos a las noticias. Siéntete bien en Farmacias Cruz Verde. Buen servicio no cuesta más. Inauguraron el 12 de abril el libramiento de Chimaltenango y el ministro de Comunicaciones lo calificó en ese entonces como una obra de ingeniería sin igual. Sin embargo, ayer se registró la inundación de un tramo. Mientras, este día, en un recorrido realizado por Guatevisión y Prensa Libre, se detectó que la obra presenta daños. Sobre este tema le informaremos en emisión a continuación, por lo que lo invito a mantenerse en sintonía de este noticiero. La Fiscalía contra la Corrupción investiga un nuevo caso y allanó oficinas ubicadas en el Palacio Nacional de la Cultura. Al concluir con las diligencias, secuestraron documentos que podrían servir para sustentar alguna acción legal. El allanamiento en las oficinas del Palacio Nacional de la Cultura duró cerca de 5 horas. Más de 25 personas, entre fiscales del Ministerio Público y agentes de la DEIC, participaron en la diligencia. Tras el procedimiento, la Fiscalía contra la Corrupción, que investiga el caso, secuestró documentos que deberán ser analizados para determinar si procede alguna acción legal. Hemos ya localizado cierta información, cierta documentación que nos va a ser de utilidad. No estoy diciéndoles que con esa documentación que hemos localizado nosotros ya podamos emprender acciones, no, es información que nos va a servir, que nos va a ser de gran utilidad para el análisis. Recuérdense que el Ministerio Público debe cumplir a cabalidad con el mandato constitucional con objetividad, y el hecho que se esté desarrollando esta diligencia y que se le esté dando la cobertura no significa que estemos nosotros asegurando que se van a emprender acciones legales. El caso se encuentra bajo reserva judicial, por lo que autoridades del MP no revelaron mayores detalles. Se conoce que se trata de un caso nuevo por una denuncia reciente que recibió la Fiscalía contra la Corrupción. Las oficinas que fueron allanadas pertenecen al Ministerio de Cultura y Deportes. Además, se practicó otra diligencia en otro edificio en donde funcionan áreas de este ministerio, por lo que no se descarta que se trate de algún caso de corrupción en el Viceministerio del Deporte. El caso en lo particular, como se los he manifestado a los compañeros, colegas, periodistas, no le puedo dar detalles porque se encuentra bajo reserva judicial con orden expresa de la persona que nos ha autorizado a realizar las diligencias en la Judicatura Contralora de la investigación, de no revelar ningún dato en relación al expediente. Por ahora, en este caso, no se giraron órdenes de captura ni solicitudes del retiro de la inmunidad. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez.
Integrantes de la Alianza por la Reforma solicitaron a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral revocar las candidaturas de 17 personas por tener posibles vínculos en casos de corrupción y narcotráfico. Creen que no cumplen con el artículo 113 de la Constitución, que se refiere a la honorabilidad para ocupar un cargo público. Tenemos a Felipe Alejos Lorenzana, Edna Suseli Soto Juárez de Kessler, Julio Ixcamey, Patricia Sandoval, José Armando Ubico, Germán Estuardo Velázquez, Danilo José Barriondo, Óscar Armando Escribá, Estuardo Galdames como candidato presidencial, Gustavo Arnoldo Medrano, Roberto Arzú, Juan José Porras, Haroldo Quej, Boris España, Mirma Figueroa de Coro y Marco Antonio Orozco y Eric Salvador Zúñiga. Los fiscales de partidos políticos se reunieron con magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La mayoría solicitó al Pleno del TSE agilizar las resoluciones de los recursos de nulidad que se han presentado, debido a que dentro de 38 días se realizarán las elecciones generales. Para esa fecha deben tener claridad sobre la participación de algunos candidatos. También solicitaron sancionar a las agrupaciones políticas que siguen pagando pauta en redes sociales. La candidata presidencial por la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, denunció por femicidio a 6 editores del medio El Periódico en una acción legal que al principio fue rechazada por un juzgado de femicidio, pero que a comienzos de abril fue resuelta a favor después de una apelación presentada por la presidenciable. La sala ordenó al juzgado emitir las medidas de seguridad a favor de Torres, quien alega ser víctima de tratos denigrantes, despreciables y despectivos por parte del medio, por lo cual el periódico no podrá escribir ni publicar nada acerca de ella. La medida fue calificada por José Rubén Zamora, presidente del periódico, como un intento por callar al medio. Además, calificó como una aberración el que en la denuncia también se incluyera a la gerente de ventas siendo mujer. Para Zamora, la resolución de la Sala de Apelaciones demuestra que Torres controla la Corte Suprema de Justicia y que le han preparado toda una infraestructura legal para que gane las elecciones. El libramiento de Chimaltenango presenta daños. El informe completo luego del corte. ...31 días después de que se realizó la inauguración del libramiento de Chimaltenango, la obra, que aún no está concluida, ya tiene deterioro y ha sufrido varios deslaves. Además, una parte del tramo se inundó. En un recorrido realizado por Prensa Libre y Guatevisión, se pudo observar que después de 31 días, los taludes realizados a lo largo del libramiento ya presentan daños. Así lucían algunas áreas el día de la inauguración. Así lucen hoy, luego de algunas lluvias que han caído. También se pudo constatar que en otros puntos el día que se entregó no existía cuneta y ahora ya tienen, aunque no está concluida. También han ocurrido derrumbes, aunque no impiden el paso. En otros se ha socavado el terreno y se ha vuelto inestable, mientras algunos trabajadores recogen el material en las áreas afectadas. El hecho más relevante ocurrió la noche del martes 8 de mayo, cuando el kilómetro 58 del libramiento se inundó luego de varias horas de lluvia. Según la empresa constructora, todo fue culpa de material y sedimento que tapó la cuneta. Pero en una gran parte del tramo inundado no existe cuneta, solo una zanja en la cual trabajadores se encuentran laborando. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Luis Ache. Mientras estos problemas ocurren en el libramiento de Chimaltenango, la empresa constructora a la que se le adjudicó el millonario tramo continúa concluyendo los trabajos del proyecto considerado como una obra sin precedentes en Centroamérica. La inauguración del libramiento Chimaltenango se realizó el pasado 12 de abril. En ese momento, el presidente Jimmy Morales destacó que la obra no estaba concluida y, según el ministro de Comunicaciones, en un lapso de 25 días estaría finalizada. Que aún nos hacen falta algunas obras complementarias,
como algunos bordillos, cunetas y colocación de tercera capa de asfalto en algunos tramos, pero era necesario que todos los guatemaltecos pudiéramos disfrutar ya de este libramiento. Esto no nos afecta en absolutamente nada para la circulación de los vehículos. Estos trabajos serán realizados de noche. No afectarán el funcionamiento de nuestro libramiento. Quedarán concluidos en un plazo no mayor a 25 días. Expertos en el área de movimientos de tierra y construcción de carreteras señalaron fuera de cámara y ante el temor de tener represalias del gobierno o de la empresa por ser contratistas del Estado, que la obra tiene varias fallas que ya han comenzado a reflejarse en medio de los trabajos que continúan haciendo los trabajadores. Los ingenieros indicaron que por el ángulo del corte de los taludes, que es muy vertical, se darán más deslizamientos y que la empresa debe poner un recubrimiento con concreto lanzado a lo largo de los grandes cortes de tierra que hay en los 14.5 kilómetros. En algunas áreas donde hay cultivos o construcciones que están en riesgo por varios socavamientos y deslizamientos que ya han ocurrido, está en marcha la colocación de mallas para asegurar los taludes, así como la construcción de cunetas. También enumeran que en invierno el agua socavará y levantará los pedazos de concreto por el coeficiente IRI o de rugosidad que produce vibraciones, enfatizando que muchas curvas no tienen el peralte correcto y existen cuellos de botella sin señalización, donde en plena curva 3 carriles pasan a 2. Además dicen que las pendientes de libramiento están al límite, lo que puede provocar que los camiones no frenen y se produzcan accidentes. A ello se suma que hacen falta capas completas de asfalto y según la empresa, esta semana quedará terminada la última capa de asfalto en las áreas pendientes, esperando a finales de mayo concluir con los trabajos complementarios a la obra, como las cunetas y derramadores para encauzar el agua de lluvia, los bordillos centrales, la señalización y la revegetación en taludes y rellenos. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara Luis H. El ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Luis Benito, se refirió a la inundación en el libramiento de Chimaltenango, considerándolo un proceso normal derivado del movimiento de tierras que se hizo. Lo que pasó el día de ayer fueron 120 metros, 120 metros solo de un lado, ni siquiera fue de los dos lados. 120 metros, y si usted multiplica 15.32 kilómetros por 1000 metros, le da 15.320 metros, o sea, no es nada, absolutamente nada para el gran movimiento de tierras que hubo. Esa fue parte de la respuesta que dio el ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, al ser consultado sobre la inundación que diferentes conductores reportaron en la carretera de Chimaltenango. Además, resaltó que es un proyecto no concluido. Usted se para ahí en la carretera y mira para arriba y son 56 metros hacia arriba lo que se excavó. Todo esto no hay ninguna forma de que todo el material que queda suelto después del movimiento de tierras, el polvillo que queda o la tierra que queda suelta, se pueda recoger, ¿verdad? Entonces se da un lavado con las primeras lluvias, esto es normal. Adicionalmente a esto, todo el tiempo lo he recalcado, el libramiento no se inauguró, primero porque no se puede por las restricciones del Tribunal Supremo Electoral, y segundo porque no se ha terminado, se están trabajando obras complementarias. Dentro de esas obras complementarias todavía se están trabajando las cunetas. La carretera tuvo un costo de 451 millones de quetzales. El ministro aseguró que para finales de mayo el proyecto estaría finalizado. Tenemos en el contrato, y para la tranquilidad de todos los guatemaltecos, en el contrato se establece una garantía de 5 a 10 años. 5 años. 5 años para cualquier tipo de situación que se presente, daño, lo que sea, algo que haya quedado mal trabajado por la empresa tiene que responder. Indicó que sí existen estudios de impacto ambiental, hidrológicos y geológicos. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Emilio Artiga. En conferencia de prensa, el ministro de Comunicaciones, José Luis Benito, junto a su equipo, señaló que están listos con el plan para las próximas lluvias. Dijo que estarán atentos 24 horas y que tienen el número 1520 para cualquier emergencia. Además, identificaron 14 zonas viales en el territorio nacional. El ministro indicó que también tienen contemplados eventos para 60 tramos carreteros en subcontratos, así como mejoramientos y ampliaciones.
Y tenemos también a Covial, que atiende con más de 260 eventos que están en proceso de adjudicación en este momento. Y tenemos más de 150 eventos que vienen adjudicados desde el año pasado. Así que son alrededor de 300 a 400 eventos de infraestructura que están atendiendo la red vial a nivel nacional, donde están aprestos y todos estos contratos cuentan con un renglón de atención de emergencia que nos permite poder ejecutar la obra en el momento que esta emergencia se presente. Abogado Mario Cano pierde edificio que le entregó Valdetti. Continúe con nosotros. Continuamos con más. Abogado Mario Cano perdió el edificio que Roxana Valdetti le entregó como pago de honorarios. El inmueble, que está valorado en $1 millón, pasará a formar parte de los bienes del Estado. La jueza de extinción de dominio, Rosa López, estableció que la propiedad fue adquirida de manera ilegal y por ese motivo decidió despojarla. Su último propietario fue Mario Cano, el abogado que defendió a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti cuando recién salió a luz el caso La Línea. La Secretaría Nacional de Administración de Bienes en extinción de dominio para que tome posesión de dichos bienes, tanto inmuebles como de las sumas dinerarias, que ascienden a la suma de 17.739 quetzales con 77 centavos y la suma de los 100.000 quetzales que entiendo incluso ya están siendo administrados por dicha entidad. El edificio Valser pasó al Estado y también las sumas dinerarias obtenidas del pago de arrendamiento, desde su momento que se declaró la inmovilización y embargo. El exdefensor de Roxana Valdetti, Mario Cano, pidió durante el juicio que le devolvieran alrededor de 1 millón de quetzales que pagó en impuestos para poder quedarse con la propiedad, pero no es competencia del juzgado de extinción de dominio, por lo que deberá buscar otras instancias. Seguimos en la misma situación, esperamos que la sentencia sea notificada y nosotros pues iniciar ya un incidente en la Superintendencia de Administración Tributaria para buscar ese fin, que es la devolución de los impuestos, ¿verdad? Porque nosotros vemos objetivamente el hecho de que si bien es cierto se prestó el servicio, si bien es cierto nosotros emitimos la factura, a la larga no tuvimos esa retribución. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Pasamos a otro tema porque un amparo provisional otorgado por la Sala Primera de Mayor Riesgo deja en suspenso la etapa intermedia del caso de financiamiento electoral ilícito de FCN Nación, que tiene en el banquillo a 5 empresarios. El fiscal José Rafael Curuchiche de la Fiscalía de Delitos Electorales informó que la audiencia de etapa intermedia por financiamiento electoral ilícito de FCN Nación fue suspendida por un amparo provisional que fue otorgado por la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo, argumentando que el caso no debe ser procesado en un juzgado de mayor riesgo. En este caso, como lo dice el interponente, son delitos menos graves. Básicamente ese es el fondo del planteamiento del amparo. Fue presentado por el señor Felipe Antonio Bosch Gutiérrez y la sala por unanimidad otorga el amparo correspondiente. La sala primera, presidida por el magistrado presidente Estuardo Ortiz Pérez, magistrado vocal 1 Edwin Roberto Ruano y el magistrado vocal 2 Santos Zafcochol Gómez, estableció un plazo de 48 horas para que se pronuncien. La Fiscalía considera que este caso debe continuar en un juzgado de mayor riesgo. De acuerdo a las circunstancias de que como se dio este proceso, que si bien es cierto existen otras fases de otros procesos, y aunque son otros coimputados, pero consideramos de que sí existe un sustento para nosotros establecer de que sí debe de ser conocido por un juzgado de mayor riesgo y el pronunciamiento lo haremos al evacuar el plazo correspondiente. Posteriormente será señalada una audiencia para ofrecer pruebas, otro plazo para presentar los alegatos y finalmente la sala resolverá en definitiva. El pasado 28 de marzo, la jueza Erika Aifán rechazó el criterio de oportunidad a favor de los 5 empresarios, sindicados de coordinar, financiar, implementar y ejecutar el mecanismo de aportación anónima de recursos económicos destinados a la campaña electoral del partido FCN Nación. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Noé Medina.
Tenemos ahora información deportiva. Un insípido empate sin goles entre Malacateco y Municipal marcó el cierre de los partidos de vuelta de la serie de acceso a semifinales del fútbol nacional. Malacateco y Municipal finalizaron sin anotaciones en el juego de ida de la serie de acceso a las semifinales, encuentro disputado este mediodía en el Estadio Santa Lucía. Ambos conjuntos buscarán alcanzar su boleto este fin de semana cuando se defina la serie en el Estadio del Trébol a partir de las 3 de la tarde. Lamentablemente lo más relevante del partido fue lo accidentado del mismo, donde el árbitro central Jonathan Polanco terminó amonestando a un total de 8 jugadores. Ante dos propuestas defensivas, el mediapunta Eduard Santelis fue el único que pudo generar en contadas ocasiones al portero rojo Nico Hagen. Los ediles solo tuvieron una llegada de peligro al pórtico de Manuel Sosa y fue un remate débil de Jonathan Hansen al 74. Los toros, para lograr avanzar a su primera semifinal en la historia, deben como mínimo empatar por cualquier marcador donde existan goles y hacer valer la condición de visitante. Un empate sin goles le favorece a los escarlatas por mejor posición en la tabla. Al final el resultado no es malo para los escarlatas, que tienen una gran ventaja, que cierran la serie en casa, aunque aumentan su racha negativa de casi 6 años, 14 partidos de no sumar de 3 puntos en la difícil cancha del Estadio Santa Lucía. La última ocasión que Municipal venció a los fronterizos se remonta al 9 de septiembre del 2013. Un nuevo fracaso en el fútbol se consumó este día luego de que la selección sub-17 no pudo ante Panamá y se queda sin posibilidad de alcanzar un boleto para el Mundial de Brasil. Los dirigidos por Antonio García tuvieron sus mejores momentos en el primer cuarto de la etapa inicial y al inicio del complemento. Al 37, un tiro peligroso de Alexander García encontró el guardameta panameño bien colocado, y al 45, un remate de Lucas Farías pasó saludando el pórtico rival. Al 49, la más clara, un cabezazo de José Ortega que fue bien repelido por el cancerbero Saúl Espinosa. A partir de allí, Panamá despertó y arrinconó a los chapines. Al 71, Eric Pinto aprovechó una desatención de la zona defensiva con un remate colocado, quebró la resistencia del guardameta José Aguirre. 4 minutos después, el volante canalero Aaron Lewis sacó un potente remate que no pudo ser controlado por el portero nacional y se le terminó yendo al fondo de la red para lapidario 2-0. Guatemala se despide del torneo con apenas un empate, 1-1 frente a Barbados en la primera fecha, 3 derrotas, 2-4 frente a Canadá, 3-0 ante Estados Unidos y ahora 2-0 frente a Panamá. Además, por segunda ocasión, una selección de edad limitada guatemalteca no puede en un torneo premundial. En el 2018, David Gardiner y la sub-20 se quedaron sin nada en la misma ciudad en su intento por llegar al Mundial de Polonia 2020. Y vamos ahora a temas relacionados con el clima, porque para este año el INSIBUME señala que se encuentra el fenómeno del Niño, lo que genera lluvias moderadas y se espera que ingrese el invierno en junio. Además, se detalló sobre la canícula de este año. La canícula que se tiene pronosticada aproximadamente del 10 al 20 de julio, puede ser que se adelante al menos una semana, siempre haciendo la salvedad que este es un pronóstico, ¿verdad? Y es probabilístico, pero precisamente en INSIBUME nosotros estamos todo el tiempo actualizando la información. Lo que este mapa nos dice es que la probabilidad de afectación de la canícula, que como les decía, del 10 al 20 de julio es lo más probable que se presente, la principal afectación va a estar en el caso del departamento de Zacapa, parte del Progreso también. Vamos a tener una afectación, digamos, muy alta, ¿verdad? Tenemos que estar preparados en lo que se conoce como corredor seco, específicamente con el déficit de lluvia. Qué gusto que nos acompañen esta noche y a continuación le comparto las condiciones del clima para las próximas horas y para el día de mañana. Y como podemos observar en la imagen satelital, prevalece el ambiente cálido por la mañana, nublados repentinos en todo el territorio nacional, esto debido al ingreso de humedad y nubosidad por ambos litorales del Pacífico y del Atlántico. Y a continuación conozcamos las condiciones en todas las regiones de los departamentos de Guatemala y esperamos para la meseta central y occidental, donde se pronostica un cielo parcialmente nublado con un ambiente caluroso para el día de mañana y en la noche posibilidad de lluvias acompañadas de descargas eléctricas. Para los departamentos de la costa sur se pronostican lluvias dispersas y para el oriente un ambiente cálido con lapsos nublados. Y para la franja transversal del norte, los departamentos de Petén y Las Verapaces, se pronostica un cielo parcialmente nublado con posibilidad de lluvias acompañadas de descargas eléctricas. Por último, el departamento de Izabal, donde el día de mañana se pronostica un ambiente muy caluroso y húmedo.
Y se han registrado lluvias severas en Quetzaltenango, donde se realizó una evaluación de daños en la zona, no reportándose viviendas con daños ni personas afectadas, por lo que se han coordinado acciones de limpieza en las calles con personal municipal y no se descarta la posibilidad de caída de granizo en el occidente de nuestro país. A continuación le comparto el pronóstico del clima para los próximos 3 días en la ciudad capital y esperamos que para el día de mañana, viernes 10 de mayo, tendremos lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y para el fin de semana las mismas condiciones, con las temperaturas máximas de 26 grados centígrados. Y le comento que el día de mañana el sol saldrá a las 5:37 de la mañana y se ocultará a las 6:21 de la tarde. Hasta aquí finalizamos con la información del clima, pero sigan en Noticiero Guatevisión. El diferendo territorial entre Guatemala y Belice será resuelto en Corte Internacional. Le informamos de este y otros temas al volver. Continuamos con más información. Belice realizó ayer miércoles una consulta popular sobre el diferendo territorial que mantiene con Guatemala. Los resultados finales avalan para que sea la Corte Internacional de Justicia la que resuelva la histórica disputa fronteriza con nuestro país. Los votos a favor fueron 53.388, mientras que los votos en contra 43.099. El presidente Jimmy Morales se refirió este jueves sobre los resultados de la consulta. Celebro de manera especial la voluntad popular de nuestros hermanos beliceños en la reciente consulta popular que dejó resultados positivos para seguir impulsando una solución pacífica y armoniosa a nuestro diferendo territorial, insular y marítimo que data desde el siglo pasado. Extraoficialmente, sabemos que los resultados de la consulta popular en Belice fueron favorables para dejar en manos de la Corte Internacional de Justicia este litigio que por mucho tiempo estuvo paralizado. El diálogo entre Guatemala y Belice nunca había sido mejor que ahora. En los próximos días enviaré una propuesta al primer ministro de Belice, Dean Barrow, para que nuestras cancillerías notifiquen de manera conjunta los resultados oficiales de nuestras consultas populares ante la Corte Internacional de Justicia. Y de vuelta a temas judiciales, en las conclusiones del juicio por el caso Génesis, la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la CICIG solicitaron penas de entre 2 a 26 años de prisión y multas millonarias contra 10 indicados, entre ellos Walter Obdulio Mendoza Mata, señalado como líder de la estructura criminal que despojó a personas de tierras en Petén. La Fiscalía solicitó una pena de 22 años de cárcel para Walter Obdulio Mendoza Mata y una multa de 2.690.000 quetzales, señalado de dirigir la estructura criminal dedicada al despojo de tierras en el Petén. La Fiscalía solicita que se emita una sentencia de carácter condenatorio por un total de 22 años de prisión por la comisión de los ilícitos antes indicados y la multa de 2.690.000 quetzales. Los 10 indicados son acusados por diferentes delitos, entre ellos asociación ilícita, usurpación agravada en forma continuada y lavado de dinero. La pena más baja solicitada por la Fiscalía es de 2 años y 6 meses, para José Gabriel Torres Ayala, por el delito de usurpación agravada, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos, y la más alta es de 26 años, solicitada para Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz, y multa de 24 millones de quetzales. Se declare culpable al señor Gustavo Adolfo Ramírez Ortiz y se imponga una pena de prisión de 12 años y una multa de 24.056.827 quetzales con 47 centavos, que es el monto total del dinero recibido en sus cuentas bancarias. Según la Fiscalía, los miembros de la estructura identificaban fincas otorgadas a pobladores por medio del Fondo de Tierras. Luego, hombres armados amenazaban a los propietarios para que cedieran las tierras y posteriormente las vendían para obtener beneficios económicos. Las conclusiones de la defensa continuarán el próximo lunes. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Invitamos a que se quede en nuestra señal porque volvemos después de la pausa.
Ministerio de Salud recomienda vacuna contra el sarampión. En caso de que usted quiera viajar, lo invitamos a seguir con nosotros y enterarse. Bueno, ya se lo adelantaba, si piensa viajar, el Ministerio de Salud recomienda vacunarse contra el sarampión. ¿Ya lo escuchó bien? Hay brotes de esta enfermedad en algunos países. El Ministerio de Salud recomendó a las personas que tienen previsto viajar fuera de Guatemala vacunarse contra el sarampión, debido al brote de la enfermedad en varios países. Los guatemaltecos han atendido el llamado y desde hace varios días las filas para vacunarse han sido extensas en los centros de salud que están habilitados para inmunizar a los viajeros. Diariamente se ha atendido un promedio de 150 personas que en los próximos días abordarán un avión. El Ministerio de Salud recomienda vacunarse a todos los viajeros que tienen previsto viajar a Europa, Asia y África, así como a Venezuela, Brasil, Colombia, Canadá y Estados Unidos, donde se han reportado casos de sarampión. Los documentos que se deben presentar al momento de solicitar la vacuna son fotocopia de pasaporte, del boleto aéreo y del documento de identificación personal DPI, y para los menores de edad, certificado de nacimiento. Deben vacunarse las personas a partir de los 6 meses de edad. Los centros de salud que atienden a los viajeros son los ubicados en las zonas 1, 11 y en la colonia Centroamérica, zona 7. Se atiende los días lunes, miércoles y viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde. La vacuna es gratuita. Con imágenes de Oscar Rivas, por una Guatemala en paz, Ana Lucía Ola. En otro tema, organizaciones de jóvenes de la Facultad de Agronomía de la USACH y Sociedad Civil organizaron el foro de candidatos a alcalde de Santa Cruz del Quiché, en el que les preguntaron a los candidatos sobre los proyectos que tienen integrados en sus planes de trabajo para la juventud del municipio. Al foro llegaron 13 de los 16 candidatos inscritos en el Tribunal Supremo Electoral. Todos expresaron su preocupación por la falta de interés en proyectos que involucren a jóvenes en Santa Cruz del Quiché. Además tocaron temas como el agua, embarazos en adolescentes, educación y salud, orientados a la juventud quichelense. Tuvimos la anuencia de la participación de 13 de 16 candidatos. Uno de ellos presentó una excusa, 2 no se presentaron. La respuesta de la gente también fue bastante positiva, ya que creo que cada día la gente está demostrando que quiere enterarse de los planes y proyectos de los candidatos, y eso es algo bastante importante como sociedad. Los jóvenes expresaron su pesar por la falta de preparación de algunos de los participantes, así como la gran cantidad de candidatos que limitan el tiempo para conocer sus planes de trabajo. Algunos expresaron que ya decidieron por quién votarán y otros que buscarán más información de los candidatos. Me queda duda más que todo cómo van a manejar el plan de trabajo respecto al mercado, ¿verdad? Y a todo el entorno vial. Pues yo creo que en el foro hay poco tiempo para explicar el plan de gobierno de cada uno, pero más sin embargo la juventud, en la juventud queda esa inquietud de investigar a profundidad el plan de gobierno de cada candidato. Por una Guatemala en paz, reportó desde Quiché, Héctor Cordero, Noticiero. Y pasamos ahora a temas económicos, porque el sistema de declaración única centroamericana, el DUCA, comenzó con el pie izquierdo, pues los retrasos que ocasionó en la exportación e importación de mercancías ocasionaron pérdidas. El fallo registrado en la plataforma para la transmisión de la Declaración Única Centroamericana DUCA presentó retrasos que afectaron las operaciones de comercio exterior en la región. Actualmente sigue siendo atendido y se espera que para el próximo lunes se vuelva a utilizar el sistema por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana que administra la base. Mientras tanto, las operaciones continuaron de manera irregular en el Servicio Aduanero Regional, con la implementación de las medidas de contingencia para que el comercio fluya. Por el momento, el sector público y privado no cuantifican una estimación de pérdidas o daños, aunque se reconoce que hubo efectos para los agentes económicos. Según Julio Dougherty, viceministro de Economía, la plataforma aceptó las declaraciones de mercancías que se emitieron por los usuarios hacia SIECA, pero este no pudo transmitirlas hacia donde estaban destinadas las mercancías. Jorge Gómez, presidente de la Gremial de Logística, dijo que con las medidas se logró hacer los embarques de los productos por vía aérea ayer y hoy, por lo que se logró mitigar la crisis.
El viceministro minimizó las posibles pérdidas que, si pudieron haber ocurrido, fueron en productos perecederos por haber estado entre 8 a 9 horas en espera. Con información de Urias Gamarro por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta. Y Flowerful es una empresa que nació hace 3 años con el objetivo de llevar suculentas a todo el mundo. Se caracteriza por enviar ramos de flores y en esta época, por el Día de la Madre, sus ventas y la producción aumentan. Son 4 hermanas que han crecido entre flores y naturaleza. Son hijas de agrónomos y desde el 2016 decidieron crear su propia empresa de suculentas, plantas que cultivan desde hace 10 años. Con el fin de proveerles una opción de ingreso económico a mujeres que por distintas razones, ya sea violencia intrafamiliar, cuidado de niños pequeños, poca escolaridad, no tienen la opción a optar a un trabajo fijo de 8 a 5 y tienen una necesidad de ingresos económicos para sus familias. Las suculentas son cultivadas en un vivero privado ubicado en Misco, son orgánicas y ahora son populares pues producen más oxígeno que una planta común. Esto da la opción a colocarlas en cualquier tipo de ambiente, interior o exterior. Crista, Perla, Margarita y Mercedes cultivan más de 100 especies de suculentas. Una de las más solicitadas es la Echevería. Sus productos los exportan a Estados Unidos y Europa durante todo el año. Producimos muchísimo debido a que parte del mercado también es exportación, entonces los volúmenes que solicita el mercado internacional es bastante alto. La producción solo localmente se maneja de 10.000 a 20.000 plantas para las actividades e internacionalmente se duplica, se triplica o hasta más volumen de lo que piden. A diferencia de otras plantas que se exportan individuales, Flowerful exporta ramos ya hechos pues buscan innovar en su producto. Crear, innovar nuevos productos siempre y manejar lo que ya son productos completos nos trae mucho beneficio a nosotros aquí dentro. Sí es algo que es bueno desarrollar. Por su forma de manejar y exportar las suculentas, en épocas como la del Día de la Madre su producción y venta aumenta. Localmente venden arreglos con cajas que incluyen mensajes personalizados a través de sus redes sociales. Según ellas, sus ventas en mayo en relación al resto del año aumentan entre un 20 o 30%. En estas temporadas sí aumenta bastante porque todos queremos dar un bonito detalle, nos gusta personalizarlo, es algo especial. Entonces sí, la venta aumenta mucho el Día de la Madre, igual que en otras épocas del año. Según datos de Agexport, en el 2018 el rubro de plantas, flores y follajes registró $120 millones en exportaciones. Esto es 6% más que el 2017. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y María René Barrientos. Algo que se hizo alrededor de Jimmy Morales después de que lo salvamos de una crisis política a los alcaldes, del cual no somos parte nosotros. Es algo que hicieron los diputados en el Congreso. Tenemos noticias del mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo el jueves las esperanzas de terminar la guerra comercial con China antes de que se reanudaran las negociaciones en medio de un rebrote de las hostilidades entre las potencias. Estados Unidos y China volvieron el jueves a la mesa de negociaciones para terminar la guerra comercial entre ambas potencias. La delegación china fue recibida en Washington por el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Aún con la amenaza de aumentar desde la próxima medianoche a 25% los aranceles a productos chinos importados por $200.000 millones, el presidente estadounidense Donald Trump dijo más temprano que un acuerdo sigue siendo posible. Recibí ayer una muy hermosa carta del presidente Xi. Trabajemos juntos, veremos si podemos hacer algo. Pero Trump dijo estar más que feliz de recurrir a los aranceles para resolver los pendientes con China. Esta semana, funcionarios estadounidenses acusaron a los de China de haber dado marcha atrás a los puntos pactados. Los chinos niegan haber hecho eso. El Ministerio de Comercio de China dijo que no capitulará ante ninguna presión y amenazó con aplicar represalias si se le aplican los aranceles prometidos por Estados Unidos, tras enfatizar en el deterioro drástico de las negociaciones. Desde el año pasado, ambas potencias se aplicaron recíprocamente aranceles a bienes por valor de $360.000 millones, perjudicando a la agricultura estadounidense y a los sectores manufactureros de ambas potencias.
De vuelta a nuestro país, una avioneta quemada fue localizada en la comunidad 7 Cerros Salinas, áreas de Rubel Salto, Cobán, Alta Verapaz, a donde se movilizaron las fuerzas de seguridad. Pero un grupo de pobladores les impidió el paso, por lo que las autoridades presumen que en la aeronave se trasladó algún ilícito. La avioneta fue localizada por medio de radares de la Fuerza Aérea Guatemalteca, cuyas autoridades informaron que se trataba de un vuelo no reportado. Se supo que mientras un grupo de pobladores no permitía el paso de las autoridades, otras personas le prendían fuego al aparato. Que ya cuando los soldados estaban ahí en la avioneta, lo que quedó de ella, los comunitarios llegaron a amenazarlos que se retiraran y los sacaron. Somos un grupo de unos 70 a 100 personas que no permitieron que entrara el Ministerio Público de la TMG y sacaron al ejército de ahí. No, la avioneta está totalmente incinerada, pero allí las autoridades no dejaron, o sea, los comunitarios no dejaron que ingresara la autoridad. Bueno, y ahora vamos a conocer los temas que nos presentará mañana la versión impresa de Prensa Libre. Creemos y defendemos la libertad de expresión, no solo porque es nuestra, también es suya. Le presento algunos de los temas de nuestra edición impresa de este viernes. Fotografiamos a madres con sus hijos un día antes de su fecha especial. Les preguntamos qué es lo que más les preocupa sobre el futuro de su familia. En primer plano, vea lo que nos respondieron. Por segunda vez, la candidata presidencial Sandra Torres utiliza la ley de femicidio para acallar críticas, esta vez con el apoyo de una sala de apelaciones y justo en el año en que habrá elecciones de magistrados. En las entrevistas con presidenciables llega el turno del candidato Edwin Escobar del partido Prosperidad Ciudadana. Finalmente, Belice aceptó por decisión en referendo llevar el diferendo territorial con Guatemala a una corte internacional. Esto y mucho más en su ejemplar impreso de este viernes. Y cuando le digo mucho más, es mucho más. Viene el especial Vamos de Viaje y también la serie de valores. Así que encuéntrelo en su ejemplar y recuerde que aquí en Prensa Libre siempre estamos para servirle a usted. A usted queremos presentarle El Príncipe Feliz, que es la obra de Oscar Wilde, que está en temporada en el Teatro de la Universidad Popular. Pues esta propuesta teatral es El Príncipe Feliz. Es una obra basada en el cuento del mismo nombre del autor inglés Oscar Wilde. Es una obra que originalmente la hemos planificado muy familiar. Comenzó como una temporada escolar, pero la misma gente que nos llegaba a ver a la temporada escolar nos insistía que la trajéramos como una obra a público abierto, y entonces se nos abrieron las puertas aquí en la Sala Manuel Galich y vamos a estar todos los domingos de mayo a las 11 de la mañana. También dentro de la obra utilizamos la danza. Nuestra coreógrafa Carol Saldaña nos estableció varias coreografías que ella consideró enriquecen la obra bastante. Y este domingo hay una sorpresa para las mamás, porque quienes vengan con sus mamás o sus esposas, las mamás entran gratis. Renato Martínez, regreso al set principal. Y vamos ahora a presentarle uno de nuestros hermosos pueblos. Y es que ahora nos ubicamos en el Acintal. Esto nos permitirá llegar a diferentes hogares guatemaltecos donde se realiza la artesanía local. Y algo muy importante es que la travesía la puede hacer en tuk-tuk. Este escenario es parte de la historia del lugar, pues en él se encuentra todavía un kiosco que, aunque renovado, rememora aquellos momentos donde en estos espacios se ejecutaba la marimba y, por supuesto, una banda reconocía los momentos de romance de las parejas de principios de siglo, frente a su templo, donde los pobladores los fines de semana vienen a descansar.
Bueno, así concluimos agradeciendo su atención y su preferencia por toda esta hora completa de información. Lo dejamos en la señal de Guatevisión porque llega Sin Filtro Electoral. En esta ocasión es Edwin Escobar del partido Prosperidad Ciudadana. Por parte nuestra, la mejor de las noches. Hasta pronto.